Bueno, buen día a todos. Lamentablemente, ayer tuvimos un problemita con la grabación y no hemos podido grabar la clase o la charla. Entonces estoy grabándola ahora para la gente que no pudo verla ayer, que la pueda ver en diferido. La charla era de mantenimiento de embarcaciones. Vamos a buscar el link para arrancar la clase. Bueno, ahí lo tenemos. Mantenimiento de embarcaciones. Fue ayer de tarde, a las 6 de la tarde. Lo estoy grabando esto hoy de mañana. Para, como decía, la gente que no pudo ver la clase. Mantenimiento de embarcaciones o el cuidado de nuestros barcos. Pongo una frase ahí: su mejor manera de mantener el valor de reventa y no tener gastos de reparación innecesarios. La idea es balancear bien costos que vamos a gastar en el barco para que a la hora de venderlo mantenga su valor, o por lo menos sea de la opción mejor en el mercado para que la gente decida su compra. Y no gastar dinero en cosas reparaciones de cosas que se podrían haber evitado. La charla se dividió en 4 ítems: interior, exterior, obra viva y después unos tips para antes de la temporada y luego de pasar la temporada para hacer la invernada. En el interior vamos a hablar de los cuidados, la limpieza, los tapizados. Bueno, en general es lo más sencillo. En el exterior, que ya es un poco más complicado, ya vamos a hablar de tipo de limpieza, mantener el brillo de la embarcación, los inoxidables, la teca, que es un tema complicado para mantenerla bien. Y después la obra viva, que es todo el tema de pintura, caracolillo, que no nos influye mucho en la navegación. Vamos a arrancar con el interior. El interior de la embarcación. Lo más importante del interior, que se parece a una casa, para usar productos de limpieza podemos usar los comprados en un supermercado, no hay ningún producto especial para el interior. Lo más importante, como decía, es mantenerlo seco. Uno en verano o en temporada o en una navegación larga puede entrar con salitre o dejarlo abierto y que entre un poco de agua salada. Eso por supuesto que hay que limpiarlo y evitarlo, pero en una embarcación es normal que pase. Y ese salitre atrae la humedad, ¿no? Entonces, en baja temporada, lo ideal es atacar esa exceso de humedad con algún deshumidificador, algún aire acondicionado para secar el barco. Después vamos a hablar más adelante en el mantenimiento de post-temporada de cómo limpiar y cómo lavar ese salitre. Pero el barco tiene que estar seco. Los barcos que tienen aire acondicionado, que pueden tener un generador o pueden estar enchufados a la marina, usen el aire acondicionado, que es excelente, saca bien la humedad ambiente. Se puede usar 2 veces, por ejemplo, 2 días por semana, 1 día por semana, y dejarlo seco el barco y cerrado sin ningún problema. Los barcos que no tienen y tienen acceso a corriente o están en la marina, estamos aconsejando comprar un deshumidificador, como se ve en la foto, que se compran en el supermercado, en cualquier tienda, son baratos hoy día y por varios lados. Vienen con un resumidero de agua, un depósito. En este caso nosotros no lo usaríamos y trataríamos de enchufar una manguera en el desagote, donde cae el agua hacia ese depósito. Vienen normalmente, y si no hay que fijarse en la tienda para comprar el indicado, que tenga forma de conectar una manguerita, y esa manguera de desagote de agua la pondríamos en la pileta de la cocina o en el baño o en algún lado que el agua vaya para el exterior. Así el ciclo se cumple completo
saca la humedad ambiente y la tira hacia afuera. Los barcos que están al borneo y no hay acceso a corriente, se puede usar el silica, que es un compuesto, es un material que absorbe humedad. Eso lo ponemos en tachitos y lo distribuimos en el barco, en el camarote, el baño, cocina, en varios lados, poner varios, así se va chupando la humedad y cada tanto vamos y tiramos el agua esa y renovamos el silica. Ventilación cuando no lo estamos usando el barco, yo prefiero dejarlo cerrado y ventilarlo los días muy puntuales que son bien secos. ¿Por qué? Porque, como decía, que puede tener un poco de salitre el barco, al ventilarlo, lo único que estamos haciendo con los días húmedos que hay acá en estas latitudes es metiendo humedad al barco. Verdaderamente no lo estamos secando. Tenemos que elegir muy bien los días secos, soleados, y que no haya viento del mar o del océano para no meter salitre dentro del barco, ¿no? Entonces la ventilación, un poquito entre comillas, no exagerar, porque tampoco es de vida o muerte, teniendo un elemento como un deshumidificador o un aire acondicionado, ¿no? La limpieza es sencilla. Se usan productos de limpieza convencionales, no hay ningún producto especial para el uso en barcos. Hay que tener cuidado al comprar los productos, de no ser muy agresivos. Comprar algún desinfectante, algún hipoclorito, algo para dar en la sentina, que siempre es donde junta hongos, humedades, y eso hace que las maderas se empiecen a deteriorar, a pudrir. Así que básicamente el interior no hay misterio con la forma de tratar. En el exterior ya hay varios agentes dañinos que influyen en el brillo y en el estado de la cubierta del barco. Por ejemplo, el sol, los rayos ultravioletas, que cada vez están más dañinos, eso quema en la capa brillante, la capa exterior del yelco, de la pintura, y se va deteriorando el barco. Los agentes químicos que hay en la atmósfera también por polución, eso también caen con las lluvias muchas veces o con el viento y se van adhiriendo al barco y eso va deteriorando también el brillo porque son químicos, muchas veces ácidos. Entonces por eso hay que mantenerlo limpio el barco, no podemos dejarlo sucio porque si no esos agentes empiezan a dañar la pintura. Después otros agentes dañinos, el salitre que junta humedad, y nosotros mismos también que lo lavamos con productos de mala calidad, agresivos, cepillos que no son adecuados para la limpieza o paños que tampoco lo son. Entonces hay que tener cuidado cuando uno compra productos para limpiar el barco, que sean jabones neutros. Yo recomiendo, si no se consigue algún jabón de uso náutico, usar shampoo de auto con cera, que es lo más indicado. Un buen shampoo de auto. Hay que aclararlo, por lo menos yo siempre hago una comparación cuando vas a comprar un shampoo o un jabón para lavar el barco o cualquier producto, pensar que estamos lavando el auto, que vamos a darle, ese producto se lo vamos a dar al techo, al capó de nuestro auto, para tener una relación, porque es exactamente igual, la pintura que se usa en el mundo náutico es muy similar a la que se usa en los vehículos, ¿no? Es poliuretánico. El yelco tiene más capa, da para pulir un poco y sacar brillo de nuevo si nos equivocamos en el producto o algo, pero igual es también blando y se raya fácilmente. ¿Cómo mantener el brillo del yelco de la pintura? Bueno, básicamente eso, usando productos buenos y no rayándolo. Usar SIF, por ejemplo, hay gente que para sacar manchas usa SIF, no, por favor, el SIF está prohibido, para nada. No, el SIF para lavar vajilla o lavar una mesada o algo en el jardín puede servir, pero para los barcos no. A no ser que el barco ya esté muy deteriorado y quieramos sacar una mancha que se adhirió mucho, bueno, el SIF pule o raya mucho, pero yo tampoco lo usaría, hay otros productos para eso.
Los inoxidables son, también nos gustaría que estén brillantes. Ahí hay una foto que está divino el inoxidable. El inoxidable cuando está nuevo, si es de buena calidad, un 316, con un paño, agua y jabón, no se precisa más que eso. El inoxidable se mantiene bien, lavándolo una vez cada 15 días, como también aconsejo lavar el barco, no hay mayor inconveniente. Si el inoxidable ya tiene unos años y fue descuidado y tiene óxido, el óxido del inoxidable no es en la superficie, sino se hacen como pitting, son agujeritos chiquititos, que es donde se oxida el inoxidable, que es donde el material es un poquito de inferior calidad. Entonces la oxidación en el inoxidable se ve como un aura de color marroncito. Ahí es donde está el pitting lagrimeándola un poquito de óxido. Eso lo vamos a atacar, yo prefiero atacarlo con ácido fosfórico, diluido al 50%. Solo en esas horas hay que tener muchísimo cuidado con el casco, de no chorrear el líquido, porque es ácido. Darlo ahí, lavar muy bien con agua. Después se puede dar un pulidor fino para inoxidables, sacar el brillo de nuevo al inoxidable y darle una cera común de uso automotriz sirve. Si no, hay productos para inoxidable también que se consiguen que son buenos. Y con eso vamos a estirar la vida de ese inoxidable un poco castigado por el salitre o el medio ambiente. Bueno, después en el exterior nos queda hablar de la teca. La teca es divina, nos encanta creo que a todos, pero lleva su trabajo y ahí es donde empiezan los problemas. Ahí en la foto se ve el mismo barco que en las dos fotos de arriba estaba bastante deteriorada la teca, que ya estaba negra y había empezado a juntar el honguito negro ese que se junta en las vetas de la madera. Estamos usando esos kits, por ejemplo, de limpiadores teca, hay otras marcas también que son buenos, pero esos a mí me dieron muy buen resultado. Y en las dos fotos de abajo se ve cómo quedó el trabajo terminado. Quedó la madera completamente nueva de nuevo. Con la teca no hay que llegar, o sea, no conviene lavarla continuamente también con estos productos porque la estamos agrediendo un poquito. Conviene dejar que se ponga un poquito grisácea en invierno, no pasa nada, sin llegar a que quede negra en las vetas, porque eso ya es el hongo que está deteriorando o comiendo la madera, ya se pudre la madera. Entonces ahí sí hay que atacarlo con algún producto de estos para limpiarlo y volver a darle ese color tan natural que tiene ahí en las fotos. Yo recomiendo lavarlo con estos productos 1 o 2 veces al año, más no. Con eso ya alcanza y la madera se mantiene bien. Después no dar otro producto. Gente que le da hipoclorito de sodio, pero el hipoclorito la pone blanca un poquito, le saca el negro, pero la está agrediendo también, porque por algo los químicos o los que trabajan con estos productos los hacen y les quedan tan bien. Vamos a hacerle caso y usar estos productos y no inventar nada raro. Después en la obra viva es la parte del casco en la que va tocando el agua, donde crecen caracolillos, mejillones, algas, musgo, infinidad de cosas que son bastante desagradables para la navegación. Cuando el barco está en el agua, ¿cómo saber que el barco está sucio? O si no agarramos un cabo en la hélice y por eso no está navegando bien, o algún problema. Eso yo recomiendo tener en la bitácora del barco anotado que el barco a determinada posición de acelerador va a tantas revoluciones en motor y a tal velocidad. Lo normal y recomendable es hacerlo a fondo. Así sabemos la posición del acelerador que va a fondo, sabemos que va a tantas vueltas y tanta velocidad el barco. Teniendo en cuenta, por supuesto, la corriente en contra o a favor que nos puede engañar un poquito.
Ahí sabemos que el barco está sucio, o por lo menos un poco sucio, y ya vamos a ver con la experiencia cuán sucio está, si ya está para sacarlo, o podemos llegar a limpiarlo con un buzo, que por favor igual con un buzo hay que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque el casco, si tiene poco antifouling y el buzo usa una espátula fuerte o dañina, puede llegar a raspar y llegar al yelco, y ahí se rompe la barrera osmótica, que es el epoxi, y podemos dañar el casco o hacerle infiltración de agua, que no es bueno para la fibra de vidrio, que es un poquito permeable y va a absorber esa agua y después vamos a tener problemas. Después, cuando ya dijimos, bueno, el casco está sucio, llegó la hora de levantarlo y sacarlo del agua para limpiarlo y cambiar ánodos y todo el servicio completo. Hay que sacar primero de todo el sensor de ecosonda y corredera, perdón, el de corredera, que es el que tiene la ruedita. El de ecosonda no es tan necesario, hay algunos que se sacan para limpiar, otros no. Pero el de corredera sí, que tiene la ruedita para medir velocidad, y eso con la faja la podemos romper, así que sí o sí hay que sacarlo. Ánodos de sacrificio. ¿Para qué sirven? Los ánodos de sacrificio, lo dice la palabra, es un ánodo, si quieren explico un poquito el proceso de electrólisis. El proceso de electrólisis es un proceso que se da en un fluido, en un medio líquido, se coloca un ánodo y un cátodo. El ánodo va a ser el que se va a destruir y el cátodo va a ser el que va a captar esas partículas de metal que se están yendo del ánodo. Por ejemplo, cuando se hace un zincado o un baño de cualquier material, se pone una barra de zinc en ese fluido y lo que queremos bañar en zinc del otro lado. Y se hace pasar una corriente y se va destruyendo el zinc y va adhiriéndose al otro material. En los barcos es exactamente igual. Por eso se llama ánodo lo que nosotros estamos poniendo en el eje, en la pata de gallo, en los timones. En lo que se va a destruir ese ánodo y no va a destruirse el metal que queremos cubrir, como el eje o la pata de gallo, o bueno, en fin, lo que sea. El agua viene a ser el electrolito del medio, ¿no? Que puede ser incentivado esto de la corriente galvánica, o sea, por algún vecino, algún problema en la instalación eléctrica de las marinas, puede pasar que está descargando a tierra al agua, nuestro barco también, alguna descarga, y si no, normalmente, aunque esté todo eso bien, siempre hay corriente, porque se genera por movimientos, corrientes del agua y esas cosas, se genera esa corriente, que se puede medir con un voltímetro. En este caso, ahí en las fotos abajo hay un voltímetro que es dedicado, es un aparato dedicado a medir la corriente galvánica y saber si nuestro barco está cubierto por ánodos, ¿no? Que tenga la cantidad necesaria de ánodos. Ese aparatito que lo vemos ahí tiene un cable positivo, que es el rojo, y un cable negativo. El negativo vamos a ponerlo en la pieza que nosotros queremos probar, y el electrodo, que es el cable rojo que tiene la punta, se tira al agua. Entonces ahí estamos midiendo la corriente galvánica que está pasando por ese aparatito, y nos va a decir si tenemos en la escala ahí, si estamos midiendo bronce, si estamos midiendo acero, si estamos midiendo aluminio. Tenemos las tres escalas. Si está del lado de la izquierda, vamos a tener poco ánodo, entonces vamos a tener que poner más ánodo para llegar al verde, y del otro lado, porque tenemos mucho ánodo, vamos a tener que sacar, que no es tan crítico tener mucho ánodo, no es tan grave como tener poco, ¿no? Ese aparatito está bueno. La mayoría de los barcos de astilleros reconocidos ya están medidos y poniendo el ánodo, reponiendo los ánodos que ya trae de fábrica, no hay problema y funcionan perfecto. No habría que hacer todo el trabajo de mediciones. Pero en barcos que tenemos dudas o algún problema con los ánodos, se puede medir y saber exactamente si está bien o mal. Ósmosis. Cuando tenemos el barco afuera, vamos a ver si tiene ósmosis, vamos a ver ampollitas
chiquitas y no tan chiquitas, pueden llegar hasta 5 centímetros de diámetro, eso depende del tiempo que estuvo en el agua y la atención que le fuimos dando en suspenderlo y saber si tiene ósmosis y no abandonar ese tema, porque es bastante complicado el tema de ósmosis. La ósmosis es un fenómeno físico que se da por pasaje del agua a través de una membrana. Eso es la definición de ósmosis. Si nosotros tenemos una solución salina, por ejemplo, y una solución de agua dulce nomás, y ponemos una membrana en el medio, la solución salina va a querer chupar más agua porque la sal es absorbente, ¿no? Demanda más agua, hasta equiparar las condensaciones de salitre en los dos recintos. Entonces, esto pasa, la ósmosis en los barcos pasa. En el proceso de producción, en el laminado, atrás del shelco, siempre pueden quedar alguna burbujita por suciedad o por tipo de forma de construcción del barco. Y esas burbujitas, micro burbujitas, pueden chupar agua de afuera del casco, a través del shelco. Y al llegar el agua ahí, con el estireno, que es un compuesto de la resina, se convierte en sales y ácidos. Esas sales y ácidos empiezan a absorber humedad del exterior y ahí es donde empieza el proceso de ósmosis, por eso se llama ósmosis. Ese proceso es absorción de agua del exterior y por eso las burbujitas se van a ir hinchando cada vez más y ese ácido va a ir corroyendo, va a ir destruyendo la fibra de vidrio y la resina. ¿Cómo sabemos si es ósmosis o no es un decapamiento de la pintura? Es rompiendo la burbujita y si tiene olor a un vinagre fuerte, eso es el ácido y los sales que genera la fibra. Ahí hay que inmediatamente parar el barco, llevarlo a varadero, para que no se siga ampliando eso y empezar a trabajar el tema ese que hay que abrir todas las burbujitas, pulir bien y dejar secar por mucho tiempo. Es bastante tedioso el trabajo de ósmosis. Y después hacer el proceso de nuevo de pintado de todo el barco con la barrera osmótica y eso que después lo vamos a hablar. Hélices plegables, las hélices plegables también precisan mantenimiento, tienen unos pequeños engranajecitos que hay que limpiarlos bien y engrasarlos, engrasar pernos, engrasar todos los engranajes. Ahí en la foto hay una hélice que es bastante sencilla, de las más sencillas de 2 palas, después hay de 3 palas y bastante más complejas como las Gori, que son de pala invertidas para mantener el ángulo de ataque, tanto para avanti como para retroceso de la embarcación. Son muy efectivas. Sensores de ecosonda, más o menos ya hablé de sacarlos, limpiarlos bien. El sensor de ecosonda no hay que pintarlo, hay que limpiarlo con una esponjita que quede limpio el plástico o el bronce, dependiendo de cómo sea el sensor, pero en el lugar del sensor siempre es plástico, en el centro. Eso hay que limpiarlo bien y no pintarlo con nada. Eso queda siempre expuesto para que funcione bien. Pintura de fondo, patas y hélice. La pintura de fondo de barcos de fibra convencionales se hace, bueno, si es nuevo o si es usado es exactamente igual. Si es usado se le saca hasta el epoxi para hacerlo completo el fondo, ¿no? Si no, es solo pintura de antifouling y listo, al agua. Para hacer el pintado completo del barco se lija a fondo. Los barcos nuevos se le da una lijada para agarrar mordiente. Se le da un primer que es adherente, se le da el epoxi, que es la barrera osmótica, se le da un vinílico normalmente, que es también para adherencia del antifouling, que es la última capa. El antifouling y las otras capas hay que ver en cada marca qué recomiendan de espesor. El antifouling, que es lo más normal, que ya sabemos, se da siempre 2 capas y yo en principio aconsejo dar una tercera en línea de flotación, en la quilla y en el timón, porque es donde hay más turbulencia y así por lo menos estamos tranquilos que el barco está cubierto más o menos por un año de uso, no vamos a tener problema. Los barcos de aluminio y de hierro ya hay que usar productos un poco dedicados a ellos. El antifouling, por ejemplo, no sirve el antifouling convencional porque tiene
óxido de cobre. El óxido de cobre es muy conductivo y ahí estaríamos generando corriente galvánica que comería el barco por completo, o sea, todos los metales del barco en sí, si es de metal y eso lo va a corroer. Luego va a haber los pitting o corriente galvánica en el barco. Las patas, hélices, que son también de aluminio, bronce, esos tampoco se le puede dar antifouling convencional. Hay unos antifouling de marcas que funcionan, pero normalmente se van muy rápido. Lo que se está estilando ahora es pintar con, por ejemplo, ese que ven la foto ahí abajo, el Pro One, perdón, que es un producto que no tiene veneno, es un antifouling que trabaja porque es completamente liso y el bicho, el caracolillo, no se puede prender al antifouling. Y a su vez es resistente a las velocidades altas, por ejemplo, de las hélices, y no se desprende con facilidad. La empresa lo da garantido más o menos, si está bien aplicado, por 2 años. Capaz que se puede estirar hasta un tercero, pero en principio son 2 años. Así que vale la pena hacer el pintado con esto, y siempre vamos a tener el barco limpio justo en la hélice, más que nada para los cruceros y eso que dependen de su propulsión para navegar y tener buena performance. Así que la verdad, y consume mucho menos combustible, por supuesto, porque no tenemos sucia las hélices ni nada de eso. Y en los veleros también sirve porque cuidamos de la pata y la hélice si son de pata, y si no, la hélice sola. Vamos a hablar de tips de baja temporada. Cuando nosotros ya terminamos de usar el barco y lo queremos dejar sin uso en varadero, en tierra o en el agua, más o menos son parecidos, ahora vamos a charlar un poco. En los veleros, las drisas hay que dejarlas bien firmes, lejos del palo, porque esto genera roces, entonces desgastan las drisas y después cuando llega la temporada tenemos cabos para cambiar y rótulas. Entonces bien firmes los cabos. El timón también es un tema. Los timones de rueda tienen freno normalmente, o sea que hay que apretarlos bien, pues eso si no desgastaría todo el sistema de guardines, engranajes, bujes de la pala de timón, etcétera, por el movimiento en todo el año de estar continuamente moviéndose con las olas. En los de caña no tienen freno, pero se le puede poner un cabo a ambas bandas y dejarlo fijo en crujía. A mí me gusta dejarlo en crujía fijo porque hay barcos que están al borneo y mejor para que presenten la ola si entra en el puerto que el timón esté en crujía. Sacar el anemómetro digital, eso hay veces que no se hace, pero es recomendable hacerlo. Es el que está en la punta del palo, el electrónico, no todos los barcos tienen, pero los que los tienen, sáquenlo, pues es una pieza bastante delicada, y con el sol y continuamente girando, y el indicador de viento también, se desgasta, y son piezas caras que podemos evitar cambiarlas si las sacamos y las cuidamos. La protección del sol de toda la embarcación. El barco está siempre expuesto al sol, entonces lo ideal es taparlo o enfundarlo lo más posible. Ahí en el barco de Álvaro se nota que recién llegó de Punta del Este, todavía no se había sacado la chubasquera y el bimini, o sea, perdón, la chubasquera se había sacado, el bimini se había retirado, pero no se había terminado de sacar. Pero ya después se iba a hacer eso. Se ve en la foto un cobertor que se le hizo, que está muy práctico, que va relingado en la misma chubasquera. En la relinga de la chubasquera, hacia popa sale y cubre todo lo que es cabos, la puerta de entrada principal y molinetes. Es muy fácil de hacer, o sea, es sencillo, queda muy bien y cubre toda esa zona, que es más que recomendable para que el tambucho de entrada, que es de policarbonato, no se queme con el sol. Si podemos hacer también en los tambuchos de cubierta una funda, está ideal porque no se queman con el sol.
y proteger todo lo más posible el barco para las agresiones, como el sol, el salitre, esas cosas. Bueno, sacar chubasquera bimini, eso es lógico porque si no lo vamos a usar se va deteriorando, son lonas, después va perdiendo la impermeabilidad, se van estirando con el sol y esas cosas que no conviene y es recomendable sacarlas. Cargador de batería panel solar, eso lo puse porque las baterías, si nosotros las dejamos sin atención y sin cargarla, tienen una descarga propia ellas, y vamos a ir al barco después, o las vamos a tener descargadas y se dañan mucho las baterías. Eso, lo ideal de las baterías es tenerlas siempre a carga máxima. ¿Y cómo hacemos eso? O sea, los barcos que están en marina se pueden dejar enchufados continuamente, que los cargadores inteligentes de hoy día no tienen ningún problema y les van dando la carga justa para mantenerla siempre. Los barcos que no pueden estar enchufados, están al borneo, recomiendo los paneles solares rígidos, pero que a su vez se puedan plegar. Son unos paneles chiquitos que ahora se venden, que no son de enrollar, porque los de enrollar, los flexibles, no tienen las prestaciones que tiene un panel solar rígido. O sea, cargan muchísimo menos. La celda nunca se pudo desarrollar una celda flexible que cargue como una celda rígida. Pero existen paneles solares que son rígidos, pero en paños pequeños, unidos por una lona, y se pueden plegar y guardarlos. Quedan chiquitos de 30 por 20 centímetros o menos, hay varios formatos, que los podemos poner en cubierta cuando el barco no se está usando, atarlo con unos cabitos que tienen ojalillos en las 4 puntas, y poner un cablecito discreto para dentro del barco y conectarlo a las baterías. Si se pone un regulador de voltaje mejor, dependiendo del banco de baterías que tengamos, pero los reguladores son económicos hoy en día. Se puede poner uno sin ningún problema y quedamos cubiertos y las baterías siempre a full y cuidadas. Una batería que está descuidada y ha tenido bajas a cero duran 2-3 años. Una batería que está siempre a full con un panelcito de esos, por eso digo que vale la pena hacer el gasto, que no son caros. He sacado baterías con 7 años sin ningún problema. Vale la pena hacer el esfuerzo de colocarlo. Después ahí abajo hay una foto de embarcaciones que salen a varadero para invernar, para baja temporada. Hay un sistema de ese tipo de plástico termocontraíble que lo cubre por completo. A la hora de guardar un barco, tanto veleros, cruceros, lo que sea, siempre hay que entrar, hay que sacar todo lo que es ropa de cama, todo lo que es fundas que se pueda sacar de los almohadones, esas cosas, mandar a tintorería, lavarlas bien y volver a ponerlas o guardarlas para colocar en la próxima temporada. Pero siempre eso es lo que más junta salitre, porque uno se sienta, se pone un bolso, esas cosas que traen salitre de afuera y se van manchando y ensuciando, conviene hacer una limpieza completa de eso y un paño húmedo a todo y sentina también, si se puede lavar, mejor. Así el barco queda sin salitre adentro y con un deshumidificador o algún sistema de los que ya hablamos, podemos mantenerlo seco y el barco va a estar impecable en la próxima temporada. Esos sistemas de lonas, como decía, de termocontraíbles, perdón, como se ve en la foto, son excelentes también porque lo enfunda tanto para el sol y son impermeables, se puede poner un deshumidificador adentro andando continuamente o en periodos por lo menos para sacarle el salitre y el barco va a estar inmaculado en la temporada siguiente. Bueno, el deshumidificador ya hablamos de colocarlo. En los tanques, ¿qué hacer cuando vamos a guardar el barco? Lo ideal es que estén vacíos. No en todos los barcos se puede, ni tampoco queremos tirar todo el combustible. Si va a quedar periodos cortos, el combustible no se va a pudrir, no pasa nada. Si va a quedar mucho tiempo, sí hay que vaciarlo porque el combustible se pudre. En los barcos que van a estar en el agua, que en invierno de repente los vamos a usar algún día, ocasionalmente, y queremos tener funcionando el barco, por lo menos medio armado, lo ideal es tener combustible a full para que no condense humedad, porque si no, como todos sabemos, los tanques tienen venteos y siempre hay circulación de aire
entonces ese aire va dejando condensación de agua en el tanque, se va depositando, después vamos a tener problemas con el motor. Los tanques de agua son más sencillos, se pueden vaciar o se pueden dejar con agua y ponerle un poquito de hipoclorito de sodio para que no se pudra el agua. A la hora de usarlo en la próxima temporada hay que vaciarlo todo y hacer un ciclo completo, llenado y vaciado para limpiarlo, y tenemos el tanque impecable. Después de unas navegadas largas o usos, yo recomiendo siempre revisar los fluidos del motor. ¿Por qué? Porque puede haber algún sello que falló, puede haber alguna cosa, y si los fluidos se notan emulsionados, tienen agua, y los dejamos todo el invierno así, después el año siguiente o la temporada siguiente vamos a tener corrosión en los engranajes, rulemanes, cosas, y va a salir muchísimo más caro que darnos cuenta inmediatamente que pasó el problema, y cambiando un sello solo el mecánico se soluciona y es muchísimo más económico. Y no nos complica después pidiendo repuesto y pila de cosas que nos quedamos sin temporada por reparar eso. Mensualmente hacer funcionar todo, ¿sí? Lo ideal es cada mes más o menos ir al barco y prender todo, bombas de achique, bomba presurizada, toda la electrónica que levante su temperatura de trabajo, que evapore humedades, y así ya revisamos todo el barco que esté bien en funcionamiento. Ahora pasamos a los tips para la temporada, para preparar el barco y tenerlo en condiciones para esta temporada. Revisar pasacascos y llaves, esto es seguridad y para que funcione bien. Revisar corrosión en los pasacascos, que se vean exteriormente por lo menos bien. Las llaves que giren, que puedan abrir y cerrar fácilmente, se pueden lubricar un poquito exteriormente también para evitar corrosión y que no entre la humedad exterior por lo menos. Mantenimiento del motor, hacer un cambio de aceite, filtros. Lavar, lubricar molinetes, enrollador de mayor y genoa. Esto no hay que hacerlo todos los años, pero hay que saber que tanto los molinetes, los enrolladores de mayor, los enrolladores de genoa llevan mantenimiento. Hay que hacerlo cada 2 o 3 años, desarmar, limpiar bien y lubricar. Los enrolladores de mayor y de genoa normalmente se puede lubricar sin desarmarlos. Tienen acceso donde poner un punterito de grasa o un lugar donde con un pomo de grasa lubricar los rulemanes que no son blindados, ¿no? Son expuestos al salitre. Hay que lavarlos con agua bien y ahí engrasarlos o algún producto que saque si tiene grasa vieja, que saque y engrasarlos de nuevo. Los molinetes también, no esperar a que se rompan, hacerle un service que es muchísimo más barato que cambiar todas las piezas interiores. O el molinete completo, o las mayores en el enrollador también. Siempre hay veces que está dura la mayor o está dura el genoa, es porque no tienen mantenimiento y se deterioran, y obviamente es muchísimo más caro que un mantenimiento sencillo de engrasado, ¿no? Los inodoros hay que hacerlos funcionar y más que nada los que son manuales de manija, los fabricantes aclaran de tirarle un chorrito de aceite de cocina, que lo que hace es lubricar todas las gomas, el émbolo, todo, sin dañarlas, porque el aceite de cocina no es dañino, no poner aceites minerales y eso que pueden hinchar las gomas. Tanques de agua ya hablamos, ya después de tener el líquido, pues hay líquidos también para ponerle los tanques, son desinfectantes, pero con hipoclorito de sodio funciona. Y bueno, hacerle una limpieza completa, tirar un tanque completo, o la mitad por lo menos, y poner agua nueva. La electrónica, revisarla bien, así no nos llevamos sorpresas, que todo funcione. Todas estas cosas hay que hacerlas con anterioridad, ¿no? Un mes antes, por si nos encontramos algo que no funcione, poder repararlo. Bombas de achique por seguridad, hacerlas funcionar, y si no podemos, tirar un poquito de agua en la sentina y sacarla y después secar bien. Vencimientos, esto es importante, para no olvidarnos de tener todos los vencimientos de las inspecciones y documentos en regla para poder despachar. Las bengalas, balsas salvavidas que tengan los service hechos.
limpieza, protección de teca, encerado de yelco y aceros. Esto ya lo venimos haciendo, pero conviene hacer énfasis en una buena limpieza, una protección de teca con los productos que hablamos, para tener la teca inoxidables y el barco bien brillante, como nos gusta tenerlo, para arrancar una temporada con amigos, familia y disfrutar del barco. A la teca existen productos también que son de nanotecnología, que se pueden usar tanto para el yelco también, son diferentes, se compran, son diferentes, para el yelco, para los acrílicos, para los vidrios, para la teca, que lo que hacen es, por tensión superficial, pues son de partículas muy chiquititas, no dejan que la mugrecita o el agua se deposite y se quede pegada. En la teca yo lo uso en las mesas de comer exteriores para que no se pegue el aceite o algo que se derrame. Así que esto más o menos fue la charla. Después lamentablemente hubo preguntas y respuestas que más o menos fueron lo que yo ahora traté de charlar, así que no hay mucha cosa nueva. Disculpas por no haber podido grabar la charla ayer, pero hubo un inconveniente. Pero creo que con esto más o menos estamos cubriendo todo lo que se habló ayer. Así que muchísimas gracias y hasta el jueves que viene.